Gran final de la serie. ¿De qué vamos a hablar, Mardía? Pues del amor vertical, del amor horizontal y de la enseñanza básica de Jesucristo. También hablaremos de la enseñanza básica del sufismo y del sufismo como fábrica de ceros. Unos temas interesantes. Este es el cuarto vídeo, se puede ver de manera independiente, pero si queréis ver toda la línea que hemos ido grabando, toda la hilera, que ya llevamos 4, hemos hablado sobre Messi, Ronaldo, sufismo, siempre Messi y Ronaldo lo primero. Ritos de paso, peregrinaje, símbolos, sufismo, ¿qué más? Messi, Ronaldo, adolescencia, ritos de paso, etcétera. Así es, con Cristian Collazo y Sandra de León, que nos invitaron para el Rincón de la Oración, Radio Veritas, y tuvimos un encuentro con ellos maravilloso. Bueno, la presentación habrá sido un desastre, pero el micro mola un montón. El micro nuevo mola un montón y tiene muchos colores. Ya está, vídeo. El camino espiritual es una fábrica de números cero. Así es. Si eso lo decía Sheikh Nazim, el mayor maestro que yo he conocido en mi vida, el mayor maestro espiritual, chipriota, que decía el camino espiritual debe de ser pulir el ego, ¿no? El yo, la importancia personal, más bien digamos en un lenguaje moderno la egolatría o el egoísmo o el egocentrismo, hasta el punto de que cuando se va como puliendo, se va quitando toda la herrumbre de nuestro carácter, podemos ir sacando la basura hasta que solamente quede la esencia central de nuestro corazón, hasta que nos vaciemos de nosotros mismos y entonces seremos como un cero, no tendremos ninguna importancia personal. Y entonces, si todo va bien, ¿no? Si Dios quiere, podríamos decir, el uno, la unidad, se coloca al lado del cero y ya sería el uno que es la divinidad, ¿no? El Dios uno se coloca al lado del cero y ya seríamos un 10, una totalidad completa. Pero para llegar a esa totalidad, a esas bodas espirituales entre la nada que somos y el todo que anhelamos, primero tenemos que llegar al estado de máxima humildamiento o de máximo vaciamiento, sobre todo de importancia personal, que muchas veces se confunde, yo creo que esto es importante decirlo, con una pérdida de ego. Parece que es convertirse como en alguien que no tiene un carácter o que no tiene firmeza o que no tiene voluntad, pero no es así. Los grandes maestros espirituales o los grandes santos, ahí está Santa Teresa, por ejemplo, tenían una voluntad y un carácter y una firmeza muy fuerte, pero era un carácter o una firmeza chapada en oro, volcada y vertida hacia la divinidad, sometida a la voluntad divina, al servicio de Dios. Y entonces lo que no tenían era importancia personal. Sabían que cuando actuaban, no actuaban para sí mismos o por sí mismos y no actuaban por los frutos de la acción, sino como un servicio a Dios, ¿no? Este sería, de hecho, una manera muy sencilla de resumir en una sola frase cuál sería la manera más honda, profunda y bella de vivir, en mi opinión, o desde mi comprensión del sufismo, sería preguntarme cada vez cómo puedo yo ponerme al servicio para que mi vida sea significativa precisamente de lo total, de lo real, de lo más bello, verdadero, justo y pacífico, es decir, cómo puedo ponerme cada vez al servicio de Dios. Qué bonito. Mardía, te escuché hablar y definir muy bien, basándote en las enseñanzas de Jesús, del amor vertical y el amor horizontal. ¿Nos podrías hablar un poquito de ello? Sí, a mí me gusta mucho como sintetizar. Desde pequeña mi tendencia cuando estudiaba me encantaba hacer esquemas, resumir, pero ir resumiendo cada vez más hasta que las cosas quedaran en lo mínimo, ¿no? Y el año pasado hicimos un curso de sufismo y cábala con Mario Sabán. Y entonces me volví a leer los evangelios con mucha atención y bueno, y leí también evangelios gnósticos y evangelios apócrifos. Y entonces intenté como sintetizar, ¿no? Y en el fondo vi que Jesús sintetizaba sus enseñanzas perfectamente, ¿no? En los evangelios, porque cuando le preguntan, pero a ver, entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dice el Semá Israel, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, todas tus acciones, con todo lo que eres. Y luego después dice, y el segundo, y el segundo, dice, y el segundo, semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Esto es que es perfecto, claro, viene de Jesús, tiene que ser perfecto. Va a llegar lejos en lo suyo, yo creo. Pero no solo es perfecto, sino que de alguna manera adelanta el símbolo de la cruz, más allá como el símbolo del modo en que lo matan, ¿no? Más allá del el símbolo de la cruz como una unión de lo horizontal con lo vertical. Es decir, el uno... Volvemos al símbolo. Volvemos al símbolo y volvemos a la geometría, ¿no? El uno, ¿qué es?
no hay nada más que Dios, lo único que existe es Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero en la vida de cualquier ser humano, pues poner a Dios delante de todo. Es decir, Dios tiene que estar por delante de tus hijos, de tu relación con tus amigos, de todo lo demás, pues de tu interés por ganar dinero, de tu profesión, de todo, ¿no? Dios tiene que estar, wow, en la vertical, lo primero. Y el segundo, que esto es lo hermoso, semejante al primero, cuando dice semejante al primero, lo que está diciendo es que la creación participa de lo divino. Es decir, que la creación es un símbolo o es una metáfora de lo divino y que el 2 es una metáfora del 1. ¿Por qué? Porque el 2 se genera por un desdoblamiento del 1, ¿no? Y entonces el segundo, que sería la horizontal, es y amarás al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo incluye los dos. Amarás a los demás y te amarás a ti. Y encontrarás un equilibrio en ese amarte a ti y amar a los demás. Y en la medida en que tú también afrontas eso hasta el fondo, pues a la vez te estás elevando, a la vez que entras en la horizontal hasta el fondo, te elevas, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo que sé, Francisco de Asís, que quizás es el santo cristiano pues más famoso, ¿no?, de todos los tiempos, él, que era un seguidor pues a saco hasta el fondo del Evangelio, él vivió esta horizontalidad de manera tan hermosa y radical que su gran obra literaria es el Cántico a las criaturas. ¿Y qué es el Cántico de las criaturas? Es la capacidad de reconocer que el agua es tu hermana, que el lobo es tu hermano, que el árbol es tu hermano, que la muerte es tu hermana y que el fuego es tu hermano. Es decir, él cuando le hicieron una operación en los ojos, una cauterización ya cuando estaba muy enfermo de los ojos al final de su vida, y empezó a hablarle al fuego con el que iban a tratarle los ojos, le trató como un hermano y cuando le aplicaron el fuego a los ojos, el fuego no le dolió. Es decir, es una persona que ha sido capaz de amar tanto lo vertical, de seguir tan a fondo la enseñanza de Jesucristo sobre la vertical, ¿no?, el amor a Dios, que ha sido capaz también de extender ese amor en lo horizontal hasta llegar a la piedra, al agua o al lobo, ¿no? Entonces, ¿no? Para mí esta es la enseñanza de Jesús. Se puede sintetizar ahí, ¿no? Y es algo que está vivo, claro, porque es pura vida, porque el ser humano somos constitutivamente, antropológicamente, somos esa unión de lo vertical con lo horizontal en el corazón, ¿no? Esa unión del cielo con la tierra. Por curiosidad, ¿cómo nace, ¿no?, la idea de crear ese canal y de enfocarlo en esta aventura tan maravillosa de peregrinaje espiritual? Pues porque a Mardía se le ocurre, bueno, conseguimos, antes de que se hiciera tan famoso como es ahora, ¿no?, pues trabar cierto grado de amistad con Pablo Dors. Entonces a Mardía se le ocurrió ir a entrevistarle, que fuimos a su casa con la cámara y le entrevistamos hace ya años de esto. Entonces yo pues digo, bueno, pues creo un canal de YouTube que es mi cuenta de Gmail, como todas las cuentas de Gmail hay asociado un canal de YouTube y lo subí. Y luego, yo qué sé, 1 año o 2 años después o no sé qué, lo volvimos a mirar y había 200 suscriptores que se habían suscrito solo por ese vídeo y con el tirón de Pablo, ¿no? Entonces dijimos luego, bueno, yo cuando publiqué mi libro dije, bueno, voy a grabar un vídeo, ya que tengo esto aquí, voy a grabar un vídeo tráiler de mi libro, y entonces lo grabé y luego ya dije, no, pero aquí la estrella es Mardía, yo no soy el que tengo que salir, pero en los primeros vídeos salía yo solo en 2 o 3 y entonces ya cogí a Mardía tirándole de la oreja y la puse delante de la cámara porque no quería y grabamos un vídeo sobre, no recuerdo qué, sobre, me parece que relación de pareja o algo parecido, o sobre el ego, qué es el ego o algo así. Entonces vimos que a la gente le gustaba y que recibíamos un feedback positivo y a nosotros también nos gustaba, por supuesto, y lo disfrutamos un montón. Entonces ya pues a partir de ahí empezamos a tirar del hilo, pero al principio sin ninguna conciencia de hacer un canal. Luego eso ya fue saliendo poco a poco. Es muy hermoso cómo se ha dado y cómo lo cuenta, ¿no? Porque lo cuenta... O sea, a mí me enamora cada vez que cuenta esas cosas. Porque en realidad es un canal que es sobre todo inspiración de él, ¿vale? Es una cosa en por la que él apostó, porque de alguna manera tenía también una formación en ese sentido, es decir, tenía un deseo de comunicar, había estudiado muchas cosas de informática desde muy jovencito, había hecho un corto, se había dedicado al humor, es decir, había estado con público mucho tiempo, entonces yo creo que también este canal, aunque también salió un poquito involuntariamente, ¿no?, que fue llegando, yo creo que respondía a todas las vocaciones que Rafa había ido desarrollando a lo largo de su vida, ¿no? De tal manera que se empezó a dar así
y luego es verdad que me tiró de la oreja, porque a mí me costaba un poco, ¿no? Salir ahí delante de una cámara, me cuesta mucho todo eso, pero luego después pues ha sido una cosa, y le dedica muchas horas, o sea, pasa muchas horas editando, es una cosa que le lleva muchas horas, mucho tiempo, pero que ha hecho con mucho amor. Por eso digo que es de él, no solo por la inspiración inicial, sino porque el que lo trabaja, sobre todo, es él, y que lo ha hecho por pura vocación, ¿no? Por puro amor. Entonces, yo de eso me he sabido aprovechar de eso, de toda su dedicación, porque luego lo he amado también, he conseguido como amar este proceso, y porque gracias al canal pues hemos vivido también una evolución personal muy profunda, porque nos hemos encontrado, hemos podido entrevistar a gente interesantísima, y para entrevistar a esa gente interesantísima hemos tenido que leer libros interesantísimos, y eso ha ido abriendo nuestro corazón, y entonces ha sido para nosotros como una fuente de mucha sabiduría, y hemos encontrado hermanos, ¿no? Hemos tenido una experiencia de hermandad más allá de las formas, que de alguna manera también estaba en el fondo de nuestras vocaciones, en las vocaciones de ambos, ¿verdad? Qué bonito, así es. Qué lindo, sí, la verdad que muy linda. Sí, Muy bonita. con humildad te digo, bueno, Sandra y yo llevamos en esto poquito tiempo, pues algo más de un año, y en este, como digo, canal de YouTube maravilloso, que se llama, tiene el nombre de... Psicología y espiritualidad. Psicología. Igual me paso, pero tiene un momento también fundante, fue lo de Pablo Dors, y luego después como un día que nos invitaron a Javier Sancho, que es el director de la Universidad de la Mística, que no sé si lo conocéis, pero bueno, que está allí en Ávila. Ha estado ya en 2 programas con nosotros, padre. Sí. Pues nos hicieron como un encuentro entre él y yo una vez. Es verdad, eso fue increíble. Y entonces, bueno, con unos medios brutales. Con un montón de cámaras, bien iluminado, un micrófono buenísimo. Lo grabaron la entrevista de Sancho y tú, alguien la editó con una edición que parece un programa de televisión de alto presupuesto, y dijeron, bueno, toma, os lo regalamos esto, por si lo queréis publicar en vuestro, ¿sabes? Por si lo queréis publicar. Sí, y lo publicamos, el segundo o tercer vídeo que hay es ese también, y claro que ese también funcionó muy bien, porque Javier Sancho estuvo genial, ella también, y entonces fue sí, es verdad, y nos lo regalaron así sin más. Qué Esos fueron como los 2 actos fundantes, Pablo Dors y el encuentro con Javier Sancho. Y luego también Mario Sabán, luego realmente el canal es como de ellos, y el canal de alguna manera no es nuestro. Libros. Has escrito libros, Rafa, has escrito libros, Mardía, hablarnos de ellos, una cuñita que siempre es bienvenida, porque va a ser, forma parte de la búsqueda del reino el compartir vuestra obra literaria. Mira, pues yo te hablo de los libros de Mardía, que son, sobre todo, la literatura de Mardías en general es una literatura de corazón, pero escrita por una persona que tiene una cabeza increíble, porque ella, has dicho ahora que es profe de secundaria, pero tiene también una trayectoria académica impresionante, tiene 2 carreras, la mejor de su promoción en una de ellas, Historia y Filología, doctorado con de convención especial, el máster, ha dado clases en la universidad, tiene muchas publicaciones científicas y los libros. Y entonces, sin embargo, todo eso no molesta para llegar al corazón de Mardía, para que sea un libro de una lectura, iba a decir fácil, pero no es fácil, es que es una lectura que te va como llevando al corazón, es como beber un licor suave que te va embriagando poco a poco, porque ella maneja el arte literario de una manera muy precisa, de tal forma que es una lectura con un ritmo exacto, con una belleza profunda, y sobre todo que muestra su corazón, que es para mí lo más importante, lo cual hace que la lectura sea auténtica y que te llene. O sea, cuando lees cualquiera de los libros de Mardía, lo que te sientes es lleno, más lleno que antes de empezar a leerlo, y esto lo ha dicho todo el mundo que lo ha leído, no lo digo solo yo echándole aquí flores. Y entonces, los que ha escrito, sí, en realidad todos son el mismo libro, aunque sean de temas diferentes, porque todos son accesos, ¿no?, para llegar a su corazón, para ir como dando vueltas por el laberinto hasta el centro del corazón de Mardía. Entonces el último que ha publicado es Peregrina, precisamente sobre el Camino de Santiago, que es el más novelado de todos, aunque todo lo que cuenta es real, no tiene ni una gota de Photoshop, porque las cosas que le pasan a Mardía en su vida son mucho más interesantes, como cualquier biografía que está escrita por la mano divina, que en ninguna ficción que podamos inventar nosotros, y siempre es más densa de sentido lo real que lo ficticio. El que comentábamos antes, Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, un libro que está funcionando muy bien, que a mí me sorprende, porque digo, son 2 temas que pueden echar para atrás a un montón de gente, Santa Teresa y el sufismo, ¿no? Y sin embargo ha funcionado muy bien esta combinación de las 2 cosas.
39 semanas y media un embarazo sufí, que ese es el diario de embarazo de Fátima, nuestra tercera hija. Que es tal vez uno de los más personales que tiene, para el que quiera entrar y profundizar más en Mardía, y se me olvida uno, que es el de... Cielo y tierra. Bueno, Cielo y tierra, claro, este es el último en realidad, que es un libro que es un mito, una leyenda, es un libro ilustrado por Francis Marín, de la editorial Kyrie, una editorial cristiana, en el que Mardía pone la historia que le vino revelada y bajada al corazón, y Francis lo ha ilustrado. Entonces cada página del libro representa una etapa de ese camino del héroe, del viaje iniciático, en el que precisamente el cielo quiere llegar a la tierra quiere llegar al cielo, la materia quiere espiritualizarse y el espíritu quiere materializarse para llegar a donde debe llegar el buen sufí, que es al corazón humano. Pero no quiero decir mucho, porque ese libro es un libro que no quiero hacer spoiler, hay que tenerlo en la mano y hay que leerlo. Y los libros de Rafa Millán. Esos importan menos. Qué tonto. Rafa es que tiene unos títulos muy graciosos en sus libros, porque intenta llamar la atención del lector, y además porque el humor es parte de su ser, ¿no? Él trabaja con el humor desde que era muy jovencito, entonces tienen una dimensión como humorística los títulos. Hay el que es más manual de psicología, es las enfermedades mentales no existen, son los padres. Este es el título, y él tiene como dos partes, ¿no? Una primera parte que lo que hace es una crítica a la ciencia que él denomina, la psicología que él denomina COCO, ¿no? Que es como la predominante en lo académico, la cognitivo-conductual. Hace una crítica a fondo como epistemológica y filosófica de la psicología actual. Y en la segunda parte, valiéndose de su propia experiencia de todos estos años tratando con pacientes, pues abordaría posibles soluciones a los problemas más habituales de hoy en día en lo psicológico, ¿no? Pero siempre relacionando lo psicológico, no solo lo relaciona con lo familiar, sino también relaciona lo psicológico con todas las demás dimensiones de la vida, es decir, con lo filosófico, con la búsqueda de un sentido, con un anhelo que es muy... Claro. que es natural en nosotros. Social, lo biográfico, todo va junto, ¿no? No podemos dividirnos, no cortarnos en rodajas. Ha publicado un libro que yo creo que este es posterior, ¿no? Este es de hace un par de años, que se llama Cómo ser sufí y morir en el intento. Pone el no, pero está tachado en la portada. Y este es un libro bellísimo que a mí me encanta, porque es una introducción al sufismo, también en clave de humor y con un estilo porque él tiene un estilo muy particular, es rompedor, es muy divertido de leer, es decir, no se te cae de las manos nunca. Y esto, para cualquier persona que se quiera introducir así en el sufismo, saber un poquito qué es el sufismo, porque es un libro de 100 y pico páginas en que va repasando pues todos los elementos fundamentales del sufismo, y es un libro precioso. Además tiene como una parte de sinceridad al final muy, muy profunda, en que él revela todo lo que ha ido provocando en él la escritura del libro, ¿no? Y luego tiene algunos más, que no sé si quieres hablar de ellos. No sé, ¿quieres? Tiene uno que escribió con su compañero de humor y de magia, que se llama Gustavo Biosca, y es como El cómico suicida, ¿no? El cómico suicida es una biografía que él hizo de su compañero, que se llama Diario de un cocainómano, que el compañero lo que habla es todo su proceso de adicción y cómo poco a poco pudo ir saliendo de la adicción. Y entonces él, como ha tenido esa relación tan estrecha con Gustavo Biosca, pues le ayudó, lo escribió él en realidad, lo escribiste tú. Sí, Gustavo es como el autor vital y yo el autor literario. Eso es. Qué interesante, qué interesante. Eso es. Sandra, estoy mirando el reloj y se me cae, como dice el tango, se me pianta un lagrimón porque se nos va la hora y tenemos que ir acabando el programa, despidiendo a nuestros invitados. No voy a mostrar la hoja que tengo escrita, pero me quedan muchos puntos sin haber tocado, ¿no? En esta previa que... Queremos más. Queremos más. Así que desde ya otra entrevista. Emplazamos y seguimos ahí. Esta es primera parte y después segunda parte. Emplazamos y comprometemos a Rafa con todo cariño y a Mardía para que próximamente puedan volver a prestarnos un ratito de su
de su tiempo. Estaría muy lindo hacer la segunda parte acá en los estudios de Radio Bueno, si Veritas, fuese, que si vinieran fuese- a visitarnos. si fuese aquí en carne y en directo, sería maravilloso. Intentamos, pero tendría que haber, que veo que tenéis ahí detrás una cama, un poco, ¿no? Sí, Un sí, sofá. sí. Tendría que estar, ahí estarían saltando los 5 niños que vamos a llevar, pero lo hacemos igual, así queda más natural. Sí. Será precioso. Será precioso. A mí me encantan los niños. Ha hecho que trabajo con ellos, de 5 años hasta adolescentes. Pero bueno, como es el deporte, pero me encanta. El mundo de los niños es maravilloso. Y yo me quedé en 2 nomás porque empecé muy tarde a tenerlos, me parece. Pero la verdad que me encantan. Yo creo que son el alma de la vida. No, no podríamos vivir sin niños, no, es el futuro y entiendo lo que dices de que uno se pone mala pensando en la adolescencia, porque claro, es el paso de dejar de ser niño para ser adulto y bueno, y lo vemos cada vez más difícil cómo poderlo encaminar, ¿no? Porque cuando hablo me acuerdo a mi abuelo y digo italiano, estuvo en la Primera Guerra Mundial, yo parte me crié con él y me enseñó la vida, el no dejes una amiga en un plato, las necesidades, todo. Y sinceramente, como él decía, me acuerdo, los tiempos de antes eran mejores. Y eso que él vivía la guerra, cuando estaba con mi hermano y yo, dice, es que los tiempos de antes, pero él se refería no a las comodidades, él se refería a las creencias, a lo que se aportaba al ser humano. Creo que va por ese lado, a medida que vas creciendo, la fortaleza del a la alma, fortaleza, ¿no? Y a la importancia y las prioridades que se le da a cada cosa y a cada ser. Pero bueno, esto da para otra conversación. Rafa, Mardía, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, para despedirme, rápidamente, ¿qué os dice en 2 palabritas el título de nuestro programa, El Rincón de la Oración? Bueno, eso de rincón a mí me lleva directamente como a una especie de útero simbólico, ¿no? Como la oruga antes de convertirse en mariposa se tiene que meter dentro, encerrar bien para luego después, ¡puf!, convertirse en mariposa, pues ese rincón es esa invitación a habitar en un útero simbólico para luego poder ser, ¿no? Para vivir desde esa oración. Amén. Lo suscribo. Sí, buenísimo. Maravilloso. Sí, maravilloso, sí, sí. Bueno, os pedimos, Mardía y Rafa, que no colguéis, nos esperéis en línea, despedimos el programa y os despedimos en privado. Bueno, Sandra, damos hoy por finalizado un programa que... Venga, pues despedida final de esta serie con Cristian Collazo y Sandra de León. Así es. Ojalá lo hayáis disfrutado y haya sido nutritivo. Para nosotros la entrevista lo fue. Gracias y bendiciones. Ya sabéis que son 4 vídeos. Si solamente habéis visto este, id corriendo a buscar los otros 3. Así es. Gracias y bendiciones.